Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Vamos rápidamente, para no perder más el tiempo, a saludar a nuestros grandes estelares del miércoles. Vamos a comenzar por el lado derecho de la mesa. Ahí está sentado a la mesa el alcalde de Talcahuano, militante de la UDI, abogado, Henry Campos. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Bueno, y también saludar a todos nuestros auditores y televidentes. Y también un gran saludo a mi querido contertulio esta mañana, don Andrés. Don Andrés Cruz, ¿está por ahí usted, don Andrés? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí capeando la lluvia, la humedad, el calor. Oye. Que a esta edad ya es más peligroso ya, pues. Claro. No como el señor alcalde que es joven, Sí. que se desplaza sin problemas. Nosotros, Oye. los que tenemos ya el carnet un poco más pesado, nos cuesta. Oye. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, don Oye, Andrés Cruz. espero que no tenga el carnet vencido. Sí, No. capaz. De hecho, lo renové. Me hicieron renovarlo, me obligaron. Oye, Andrés Cruz, ¿qué está bochornado? Qué terrible la humedad que hay. Fíjate Sí. que ya se alcanzó la máxima de 18 grados en nuestro Gran Concepción. Una cosa terrible. Pero, Sí, está muy abochornado para Sí. que tomen las medidas del caso, tomando en cuenta que y llovió, por lo menos a mí, yo estoy en la Universidad de Concepción ahora, sí. y cuando venía hacia acá me cayó una lluvia de aquellas. Sí, mira. Así que allá. tampoco es no son chubascos ni mucho. Sí, no sé. Bueno, está Sí, llovió un cayendo poquitito. paulatinamente. Oye, fue presentada la política nacional contra el crimen organizado, que ya tiene su sigla, es la PNCO, así se le va a conocer de aquí en adelante. Ayer hubo dos intervenciones, una del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que dijo que esta política contra el crimen organizado llegó tarde, y la otra fue del presidente de la República, que dijo que esto es ya, pero lo máximo. No fueron palabras textuales, no estoy citando textualmente al presidente, pero él estaba exultante con la presentación de esta política nacional contra el crimen organizado. Aquí estamos con un exfiscal, estamos con un alcalde que está muy involucrado en asuntos de seguridad. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. Partamos por el alcalde, si ustedes efectivamente consideran que este es un gran paso para combatir el crimen organizado, como lo dijo el primero subsecretario y después el presidente de la República, Henry Campos. A ver, yo comparto con las palabras que emitió el subsecretario Monsalve cuando dice que esta política llega tarde. Y lo debo señalar porque el año 2018 a mí me tocó participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública representando a los municipios de Chile. El Consejo es la instancia que es presidida por el Ministro del Sí. Interior y donde participan todas las máximas autoridades y algunos invitados como los municipios. Y en ese contexto, ya el año 2018, se ponía la temática del crimen organizado como una estructura que ya estaba avanzando en nuestro país y que estaba dejando la etapa de alguna manera predatoria. Son tres etapas básicamente en el crimen organizado: predatoria, parasitaria y simbiótica. La etapa predatoria es la etapa básica, donde se actúa como pandilla, se genera el dominio de los territorios a través de la violencia, que es lo que vemos en nuestros barrios en general con el narcotráfico, Sí. para luego pasar a la etapa parasitaria, donde existe una capacidad de vinculación con el mundo público. Y ya el año 2018 se hablaba de que habían atisbos de etapa parasitaria dentro del crimen organizado dentro del país. Y evidentemente nosotros pudimos ver situaciones que ocurrieron en el sur, donde tenemos un funcionario del Poder Judicial que fue encontrado con armas y que filtró información. Por otro lado, vemos situaciones que ocurrieron en un municipio, en Santiago, donde estaban vinculados con el narcotráfico. Entonces se van generando estos espacios. Pero sin embargo, yo quiero manifestar que comparto la opinión con el subsecretario Manuel Monsalve, que aquí se llega tarde con esto, porque es en la etapa predatoria donde se puede eliminar, pero ya es mucho más complejo poder hacer un ataque o contactar el crimen organizado cuando empieza a avanzar en esta etapa que son las parasitarias o simbióticas. Y aquí hay que articular a todos los organismos del Estado, y creo que no sé si será la mejor política nacional contra el crimen organizado. La aplicación de esta política tendrá que mostrar los resultados en el futuro, pero tampoco estamos para andar inventando la rueda ni descubrir el fuego. Hay herramientas que se han utilizado en otros países y creo que también hay que acudir a ellas para estos efectos. Andrés,
¿Tu opinión respecto de este asunto? A mí me parece interesante que se haya elaborado una política nacional contra el crimen organizado. Efectivamente tuve la oportunidad de consultar la misma. Ujú. Es una política pública, está por lo menos en esa clave diseñada, lo que a mí me parece súper interesante, porque si hay aspectos respecto a los cuales estamos muy al debe, es que las políticas criminales las diseñamos de manera muy reactiva y sin pensar de que, como toda política pública, requiere un diseño, requiere con posterioridad una implementación, requiere con posterioridad una evaluación, requiere financiamiento. Y esto está enfocado hacia esos objetivos. Establece metas. A mí me parece muy interesante que de una vez por todas se coloque el prisma hacia el financiamiento de estas empresas criminales, cosa que con antelación no se había abordado. Esperemos que esto decante también en la exigencia de las policías y también en una coordinación adecuada con el Ministerio Público para que la persecución penal se verifique de una forma distinta, porque aquí hay muchos entes involucrados. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del financiamiento del crimen organizado, tenemos que recordar que tenemos una unidad, que es la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, que ha tenido pocas repercusiones en este último tiempo frente a la información que ha ido recopilando lo que se denominan los reportes de operaciones sospechosas, los ROS. Y eso es algo que vamos a tener que exigirle más a esa entidad. Tenemos la Agencia Nacional de Inteligencia, que también está al debe frente a muchas circunstancias que eventualmente pudieron haberse prevenido. Pero parece que todos estos pudieron haberse entes identificados como la Comisión del Crimen Organizado. Y para terminar, Sí. lo que sí a mí me llama la atención es esta resistencia en no incorporar el terrorismo. Creo que puede haber, espero que no sea así, podría haber un sesgo ideológico, sin perjuicio de que esa expresión podríamos nosotros entenderla englobada En el dentro crimen de lo organizado. que se determina el crimen organizado. Eso mismo te iba a preguntar, Andrés. Bueno, lo primero es decir que todas estos entes, estas organizaciones que tú mencionabas, de todas del Estado, pareciera ser que actuaban de forma inorgánica, no se comunicaban entre sí. Yo me acuerdo alguna vez haber estado en los trabajos que tuve antes, y se hablaba de la pérdida, por ejemplo, de la inteligencia residual, que lo que había en una investigación y quedaba afuera no se comunicaba con otra. Entonces yo entiendo que esta política también tiene por objeto, que conversen los entes del Estado. Y lo segundo que quería preguntar, Andrés, al alcalde Henry Campos, es, a lo mejor haber partido por el principio, ¿qué es el crimen organizado? ¿Cómo lo podríamos conceptualizar? Muy buena pregunta, porque en realidad no hay acuerdo. Nosotros tenemos una legislación, el Código Penal, que los artículos 292 y siguientes tipifican el delito de asociación ilícita, Sí. pero a su vez tenemos muchos tratados internacionales que regulan o hay compromisos respecto de cómo vamos a entender lo que es una asociación ilícita. Por ejemplo, la Convención de Palermo para la persecución del crimen transnacional establece que tienen que ser a lo menos 3 personas con una vocación de permanencia en el tiempo, organizadas para perpetrar hechos punibles. No hay que confundirlo como la coautoría de varios individuos que se agrupan para cometer un delito específico, Sí. ni tampoco con la conspiración, es decir, un acuerdo entre los sujetos para llevar a cabo un hecho punible a futuro. Aquí tiene que existir una orgánica interna que permita diferenciar funciones, permita diferenciar jerarquías, permita determinar que esto es por el desarrollo en el tiempo, más allá solamente de un hecho aislado, sino que por muchos actos que se tienen que ir realizando en uno o más lugares. La jurisprudencia a nivel local en Chile se resiste mucho a condenar por los delitos de asociación ilícita. Yo llevé varias investigaciones por asociación ilícita cuando era fiscal. En mi caso, yo proponía siempre que la asociación ilícita fuese aquella que estaba compuesta por 2 o más personas, no necesariamente en lo que refiere al Tratado Internacional 3 o más personas, pero es algo que efectivamente vamos a tener que ir afinando, más aún cuando, no solamente en el Código Penal, sino que también en todas las leyes especiales, ley de tráfico de droga, ley de lavado de activos, ley que determina las conductas terroristas, se incorporan hechos punibles que están relacionados con las asociaciones ilícitas. Y existe muy poca especificación en torno a entender qué es. Porque hay que entender que enfrente vamos a tener un juez
que va a tener que aplicar la pena por la asociación ilícita, además de la pena por el delito específico que implique la persecución de un individuo. Y muchas veces los jueces son más exigentes en la configuración de la asociación ilícita, porque de configurar el hecho punible, esta asociación ilícita, más el delito específico, las penas se elevan muchísimo. Sí, claro. Se elevan muchísimo. Y por lo tanto, podría existir cuestionamientos frente a la proporcionalidad u otro tipo de circunstancias. Creo que es súper buena la pregunta que acaba de hacer. Creo que falta aclaración en ese sentido, pero eso no es un problema de política nacional, ¿eh? La política criminal podría contribuir, en el fondo, en exigir, a través de los elementos de la criminología y de la crítica de la dogmática penal, establecer una propuesta de nueva descripción del delito para darle mucha más especificidad y cerrar eventuales puntos en los cuales los jueces podrían inclusive exigir más de lo que la propia ley consigna, que es lo que ocurre hoy. Hoy los jueces exigen jerarquía, exigen que inclusive al interior de la organización haya sistemas de sanciones para los incumplidores, que exista prácticamente una permanencia que haya que acreditar con elementos externos más allá de la intencionalidad de los individuos, sin comprender que no van a encontrar una escritura pública en la que se constituyan los ilícitas. Eso es imposible. Y creo que es un desafío muy grande que tenemos hacia adelante. Funcionan como empresas, pero no van a escriturarse como empresas. No, es que falta de sensibilidad en torno a aquí, y aquí hay algo, voy a decir algo que puede sonar polémico, pero creo que hay que tomarlo en cuenta. Está bien ser garantista. El sistema ya es garantista per se, pero cuando nosotros nos transformamos en pro-delincuente, de manera inclusive muchas veces inconsciente, ponemos en riesgo a la comunidad. Y eso es grave, eso es complejo. Tenemos que respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero también tenemos que tener un mínimo de sentido común al momento de interpretar las normas para poder aplicarlas y de hecho hacer más efectiva la persecución en contra de delitos tan graves como es el crimen organizado. Alcalde, Señor, sí, por favor. Lo que pasa es que a mí me gustaría que hicieras una precisión, porque lo esbozaste en la otra intervención, y aprovechando los últimos minutos que nos quedan, una política pública permanece en el tiempo cuando se valida. Aquí lo que hay es una proposición. ¿Cómo crees tú que podría validarse esta política nacional contra el crimen organizado? ¿Cuál debería ser quizás el primer criterio de evaluación para decir si esto funcionó, respetémosla, no la cambiemos cuando cambie el gobierno, cuando termine el de Boris y empiece otro que seguramente será de otro signo? Nadie lo sabe. Los resultados y los números. Hoy día tenemos una situación compleja en materia de delincuencia que está ligada al crimen organizado, narcotráfico, que es parte del crimen organizado, porque son, como bien lo dijo Andrés en su definición, son estructuras que están permanentes en el tiempo, que tienen continuidad, que tienen contabilidad, que se dedican a varios negocios. Es decir, no solo, ¿ustedes creen que el narcotráfico se dedica solo a vender droga? Hacen muchas otras cosas. Y por lo tanto hay una estructura organizacional que no está definida públicamente en un papel, sino que existen ciertas conductas que se van generando en esta cultura organizacional de crimen y que desarrollan varias actividades con el objeto de poder llevar a cabo su acto. Ahora, su acto delictivo. Ahora, yo quiero señalar algo muy importante. Si nosotros queremos evaluar efectivamente que esta política de crimen organizado tiene repercusión en la incidencia de delitos, tenemos que cambiar la metodología de evaluación de los delitos. Por ejemplo, los delitos de mayor connotación social. Hoy día, ¿cuál es el gran problema que tenemos para hacer un trabajo efectivo en materia de prevención de delitos? Cuando hablamos de los delitos de mayor connotación social, nos entrega las cifras de homicidios en la comuna. Pero muchos de esos homicidios que ocurren en nuestras comunas son por ajustes de cuenta entre bandas rivales y derivados del narcotráfico. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que el delito de homicidio no es propiamente el origen del delito, sino que tiene su origen en otros hechos punibles que no están catalogados hoy día dentro de las estadísticas policiales que nos entregan mes a mes. Por lo tanto, hay que cambiar la conformación de la medición de los delitos que se están cometiendo en las comunas, y hay que cambiar los delitos de mayor connotación social. Me van a disculpar, pero el delito de hurto no afecta a las personas.
afecta a las empresas. Y el delito de hurto es el delito que mayormente se comete. Por lo tanto, si baja el delito de hurto, dice no, bajaron los delitos en Chile. Pero es que Pero el puede estar- hurto está dentro de los delitos de mayor connotación Está social. dentro de los delitos de mayor connotación social. Claro. Entonces, el delito de hurto debería ser sacado. No debería ser tratado como un delito de mayor connotación social. Esa es la crítica que nosotros hacemos, porque en definitiva lo que hay que hacer ahí es que las fuerzas, no es enviar las fuerzas policiales al mall, no es enviar las fuerzas policiales al supermercado, hay que fortalecer la seguridad privada en esos recintos y las fuerzas policiales tienen que estar haciendo su pega donde hoy día tenemos mayor capacidad de operación del narcotráfico, de las bandas criminales que operan con alto poder de fuego. Ahí es donde tenemos que tener nuestras policías y por lo tanto es donde tenemos que enfocar el esfuerzo y para eso lo que tenemos que hacer básicamente es reformular la caracterización de los delitos de mayor connotación social. Y quiero decir algo importante, y lo dijo bien Andrés, con respecto a los jueces, particularmente con la definición de asociación ilícita o crimen organizado. A mí me ha tocado estar, y converso mucho esto con las policías, no solo de Talcahuano, sino que de otras zonas y de la región metropolitana, en virtud de las funciones que me ha tocado desarrollar como miembro de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y recuerdo muy bien un caso de investigación que estaban llevando a cabo los la Policía de Investigaciones en la región metropolitana, donde se lograron infiltrar en una banda, lograron grabar el procedimiento de la transacción. Cuando llegan a presentar estos antecedentes a los tribunales, dijeron, no, tiene que haber reiteración. Tiene que haber reiteración, no nos basta solo con un hecho. Es decir, tenían que volver a infiltrarse para poder demostrar que esto era algo permanente de estas bandas criminales que se dedican al narcotráfico. Por lo tanto, ahí tenemos un problema complejo para poder sancionar cuando en realidad ya nosotros y la policía decía, nosotros nos infiltramos, presentamos nuestra investigación y lamentablemente esa investigación a veces no avanza por el criterio que existe o del Ministerio Público o también de los jueces. Oye, se nos fue el tiempo, son las 9 de la mañana. De verdad queremos agradecerles a ambos, a Henry Campos y a Andrés Cruz, por esta posibilidad de abrir la banda en esta conversación de este. Yo creo que hay mucho, para terminar, mucho de voluntad. Las disposiciones y el ordenamiento jurídico están y ahora es momento en que las autoridades tengan voluntad en aplicar la normativa para lograr enfrentar y superar esta dinámica del crimen organizado. Oye, muchas gracias a todas y todos. Les deseo, muchas gracias, a nombre de la audiencia, buena costumbre para ambos, una feliz fiesta este fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, por favor. Oiga, don Andrés Cruz va a integrar comisión hoy día en la universidad. Sí, sí, en estos momentos voy ahora. Sea magnánimo, don Andrés. Piedad, por favor, con sus alumnos. No soy yo soy el que equilibra. Sea justo, don Andrés, sea justo. Hasta pronto. Nos vemos, chao. Chao. Gracias, alcalde. Gracias, Andrés.